todos nuestros seguidores. Bienvenido una vez más a otro podcast de Tendencia Legal. Y en el día de hoy tenemos un tema interesante, un tema del día a día, que es el tema del tránsito, que es uno de los temas más, vamos a decir, conmovedor socialmente, pero también uno de los temas que más ha impactado sobre la cantidad lamentable de accidentes que tenemos a diario. Entonces, en el día de hoy tenemos al ingeniero Aníbal Hermoso, egresado de la UAS, de la Facultad de Ingeniería, y el presidente de Accidentes RD. Bienvenido, señor Aníbal. No, gracias por la invitación. Yo contento de compartir con ustedes este tema tan importante para el país. Bien. Tenemos al ingeniero Carlos también. Nada, contentísimo, doy gracias por la invitación y mucho más con este panel que nos acompaña hoy. Y al ingeniero Israel Colomé. Gracias por la invitación, al igual que Aníbal, ingeniero civil, egresado de la UAS. Bien. Ingeniero Aníbal, una curiosidad que tenemos entre todo esto. ¿Cuál fue su motivación a crear Accidentes RD? Mira, realmente la creación de Accidentes RD fue un segundo proyecto. El primero fue Licencia de Conducir RD, una aplicación que simula el examen de conducir para que las personas antes de tomar el examen de alguna manera se eduquen. Tuvo una aceptación notable, tuvo éxito, de hecho tuvo premios internacionales, entonces me quedé con ese deseo de más. Entonces cuando me puse a pensar en qué otra forma podría contribuir, se me ocurrió que las personas lo que más tienen en la mano es un celular y redes sociales. Y quise entonces combinar eso, informar lo que ocurre en tiempo real. La idea original era que tú supieras dónde ocurre un accidente para que no cruzara por ahí, para que no sea parte del accidente. Entonces así fuimos creando la página, publicando accidentes, fue evolucionando, agregando seguridad vial, educación vial, para no quedarnos únicamente en lo que era la publicación del accidente y convirtiéndose en lo que es hoy en día. ¿En qué año nace Accidentes RD? Accidentes RD nace en el 2017 realmente, pero no fue hasta el año siguiente donde realmente empieza a crecer rápidamente. Me imagino que ha asociado mucho al tema del boom de las redes sociales, ¿ves? ¿No? Sí, realmente, cuando en ese momento no había, si había una plataforma no era tan popular que tenga tema de accidentes. De hecho, empezamos publicando accidentes de otras páginas de noticias, por ejemplo, de periódicos conocidos, pero o sea, ellos reposteando, pero ellos no publicaban casi nada de accidentes. Entonces era difícil. Entonces, en un momento ya los seguidores empezaron a enviar ellos mismos los accidentes y convirtiéndose en los reporteros de accidentes RD. Sí, una especie de herramienta colaborativa, si se quiere. O sea, sí. Todos somos parte del sistema que apoyamos que la noticia llegue, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Una cadena y el buen uso de la tecnología, sobre todo. Y tomando en cuenta nuestro amplio campo vial, consigues mucho material, supongo. Mira, esa es la parte que obviamente al principio fue difícil, pero ya llegan solos. O sea, la persona cuando están en la carretera son los que nos envían todo el material. O sea, la cantidad de seguidores grandes que tenemos es lo que contribuye a que la página permanezca. Ya la gente, incluso el mismo accidente llega varias veces. Hay personas que se molestan cuando mandan un accidente y no lo subimos. O sea, que realmente es una comunidad fiel que se siente identificada y parte de la plataforma y así lo es. Una especie de Wikipedia de accidentes en este caso. Exactamente, retroalimentación, unidad, porque es una buena participación ciudadana de que cada persona se interese de cuando sucede algo, publicarlo, para que los demás no se puedan ver afectados de ese hecho. Sí, no, y también una forma a veces hasta de que los mismos familiares a veces se enteran de situaciones que pasó un familiar cercano, sí, claro, por esta plataforma, que a veces no saben dónde está ese ser querido y se enteran por ahí, que también... ¿Cuáles son los accidentes más comunes? Bueno, los accidentes más comunes realmente son los que menos publicamos, que son en motocicleta por la gravedad. Nosotros desde que empezó la plataforma dijimos que no íbamos a publicar contenido delicado. De hecho, hay una ley que prohíbe eso, pero antes de que existiera la ley, ya nosotros no publicábamos ese tipo de acontecimientos. Entonces lo que hicimos fue que nos salió del corazón no hacer ese tipo de publicaciones. Y luego vino la ley, con más fe decidimos no hacerlo. Claro. Pero realmente la motocicleta es el que más salen en accidentes. Y lo que hacemos es que si es muy necesario publicarlo, entonces lo censuramos. Bien. Ahora que tú mencionas eso, ¿han tenido ustedes como plataforma algún caso de accidente vehicular que sea tan aparatoso que la familia o alguien le haya pedido desmontar el video?
Sí, eso sucede con frecuencia, pero no porque sea aparatoso, porque no lo publicamos. Nosotros realmente lo que hacemos es que si tú tienes un accidente y tú nos solicitas que retiremos el video porque te afecta con el seguro, con lo que sea, nosotros lo retiramos, porque la intención de la página no es hacer daño. Ahora, si fue producto de una imprudencia, tenemos esa cláusula que está a decisión de nosotros quitarlo o no. Si se evidencia que fue un accidente o una imprudencia, nosotros Sí. no acostumbramos a quitarlo. Si fue algo que se escapa de sus manos, nosotros lo complacemos y lo retiramos. Bien, válido. Señores, dentro de todo este marco, tenemos que entender que tenemos una ley que regula el tránsito, que es la 63-17, que es movilidad en el transporte terrestre y el tránsito y la seguridad vial. Dentro de su punto de vista, nosotros ya, colega, entre todos, la mayor parte de la información que tú recibes vía accidente de tránsito son imprudencias, falta de educación, exactamente lo que tú puedes visualizar, ya que tú manejas ese contexto de información día a día. ¿Qué más o menos lo que tú observas? Mira, el 90% de los accidentes fatales son imprudencias. Eso estadísticamente está comprobado. El resto es la infraestructura, que hay algún bache o que el vehículo no tenía las condiciones mínimas de seguridad. Pero básicamente la mayoría de accidentes, mal llamados accidentes, son evitables porque son que se fue en rojo, exceso de velocidad principalmente, transitar en vía contraria, tomar alcohol y conducir. Eso es lo que realmente refleja la gran cantidad de que vemos a diario, y por eso estamos en la posición lamentable que estamos como país. Ahora que tocaste el tema del alcohol, ¿cuál es tu opinión respecto a los alcoholímetros? Que ya se ha hecho varias veces en este país. Se hizo hace unos años atrás, en gestiones pasadas, gubernamentales, y nuevamente se retomó. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese sistema? Y además, según tu experiencia, ¿por qué también ha fracasado? No es continuo en el tiempo. Precisamente por eso, porque no se ha persistido en el proyecto. Los alcoholímetros no tienen nada de malo. Me sorprende cuando la gente comenta, cuando recientemente se intentó retomar, que fue un piloto, Sí. habían comentarios negativos. Eso me sorprende. Hasta a mí me llegaron a enviar mensajes de amigos diciendo, mira, este disparate ahora, y yo no entiendo por qué la gente se resiste a que algo que no tiene nada de malo. Mira, eso empezó en el 2019, se paró por la pandemia. Cuando yo fui parte del Estado, que trabajé 2022-2024 en el Intran, me tocó ese proceso de retomar los alcoholímetros. Es un proceso complicado porque es una donación Sí. del sector alcohol, de las empresas privadas, es que pusieron todo el dinero. El Estado no invirtió dinero para esto, sino esas compañías, pero había que entrenar a los DGC para que abordaran a las personas bajo el efecto del alcohol. Se tenían que enviar fuera o traer ese entrenador aquí. O sea, lo que te quiero decir es que no es un proceso tan fácil. Al llegar las nuevas autoridades me sorprenden que lo lanzaran tan rápido. Entonces quizá ese fue llamámosle fracaso, porque solo lo hicieron una sola vez y no volvieron, Sí. porque se adelantaron, quizá no se prepararon como tenían que hacerlo para que perdurara en el tiempo. Pero principalmente eso es lo que entiendo que no hace que sea positivo, que sea solo de un momento y no que se planifique para que perdure. Y no estará esa resistencia, más de la población, ¿verdad?, que muchas veces desconoce todos los detalles, en que quedó como ese mal sabor del tema corrupción, de que inicialmente cuando eso llegó, la gente lo utilizó mucho a que era un tema para buscarse, como decimos nosotros coloquialmente hablando. Y quizá la gente lo ve más desde esa óptica y no de la óptica del fin del alcoholímetro como tal. Sí, yo estoy de acuerdo con ese comentario tuyo. La gente, el dominicano, ha satanizado al Intran por las situaciones que han pasado, desconfía, y todo lo que salga de allá le tiende a desconfiar. De hecho, yo entiendo que para que algo funcione, ya no debería. Primero, el Intran tiene que trabajar en su imagen. Sí, lo primero. Y si algo queremos lograr, entonces debería salir directamente de presidencia, porque la gente, lamentablemente, desconfía de la institución. Que tú diste un dato importante que yo mismo no sabía, que es el tema de que esos fondos los donaron las empresas. Sí, bueno, fueron la empresa licorera de las más conocidas de whisky aquí. Muy interesante, porque Sí, mucha gente quizá no sabe que Sí, esos fondos salen de ahí. Sí, eran de la crítica que hacía la gente, porque hay mucho desconocimiento. La gente decía que se estaba gastando mucho dinero en eso, que no iba a poner su boca en ese aparato cuando son desechables. Es como la juca, Sí. que la gente utiliza pitillo. Pitillo, claro. O sea, así mismo. No, algo, ahora que tú haces mención referente a eso, sobre educación,
¿Qué papel importante jugarían las empresas de transporte con referente al tema de tránsito actualmente? Mira, las empresas de transporte realmente tienen una responsabilidad porque la seguridad vial no es un asunto único del gobierno, es de la sociedad, de los empresarios, de la ONG, de todos. Si las empresas privadas dedicaran un poquito, incluso ganarían, si invirtieran un poco en seguridad vial de sus empleados, de esta manera se reduce la cantidad de accidentes de ese sector y se ahorran, porque la cantidad de accidentes ocurre, por ejemplo, con autobuses, con vehículos pesados, le deja pérdida a la empresa. Y la mayoría de esos accidentes no son exentos de lo que mencionamos ahorita, es por el factor humano, una imprudencia, un chofer que abusan de él y cobra por viaje y trata de hacer muchos viajes y no descansa. Al final tiene un accidente, se pierde la carga, se pierde el vehículo y hasta puede perder la vida el camionero. Cuando eso se resuelve simplemente con que se cumpla lo que dice la ley, que descanse y ese tipo de cosas. En cuanto a la cantidad de vehículos de transporte de autobuses, por ejemplo, de pasajeros, transporte de pasajeros. Que ahí entro yo, Aníbal, como propietario de una empresa de transporte, en este caso Transportando RD. Pero sí, continúa, que vamos atinados. No quiero viciar tu opinión, vamos atinados. Sí. No, te decía que los choferes de transporte de pasajeros muchas veces se le hace prueba y han arrojado pruebas que asustan, pruebas de alcohol, no pruebas solamente de alcohol, estoy así, sustancias controladas. Y realmente si tú tienes ese problema, tú lo que tienes que distribuir el tiempo, las horas de conducir. Es un sector que realmente necesita que se le apoye para que no tengan la necesidad quizá de tener que poner a esos choferes a exagerar con los viajes, aunque a veces son ellos mismos que lo solicitan. Pero ahí nosotros dejamos, cuando pasamos por el Estado, una normativa que ya existe, un reglamento que se llama Planes Laborales de Seguridad Vial. Esos son planes que buscan que las empresas, tanto públicas como privadas, realicen planes para mitigar accidentes de los empleados. Eso se dejó listo, solo faltaba la normativa. La normativa lo que definía, ya que ustedes son de esa área, lo que faltaba para que eso funcione era la normativa que dice a quién aplica y a quién no. Okay. La normativa dice, por ejemplo, una empresa que tenga más de 50 empleados, una empresa que tenga más de 15 vehículos, siendo un ejemplo, no siendo números reales, y se dejó para vista pública. Ahí yo salgo del Estado, no sé en qué quedó eso, pero sería interesante ver una normativa así, ver un proyecto así de planes laborales de seguridad vial. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que comenta Aníbal. Realmente el sector de transporte es un sector que carece de muchas regulaciones. Hay también muchos transportistas independientes que no tienen quizás los controles y los procesos internos como empresa para regular internamente muchos de los procedimientos que se ejecutan sobre viajes, sobre trabajo, personal agotado. O sea, nosotros como empresa de transporte es esencial disponer de una política de proceso interno que regule ese tipo de cosas, que garantice no solamente la vida del conductor, sino también pensar que es una persona que lleva vida humana. Un autobús de 50, de 63 personas, que son los que más personas pueden movilizar. Imagínate tú, tuvimos ya un caso funesto, el caso que ocurrió en la zona este, donde fallecieron inclusive turistas, y de verdad que fue algo muy lamentable. Y como tú decías, en casos como ese, muchas veces tú ves que los conductores, cuando le hacen las pruebas de toxicológicas, pues salen con sustancias que son prohibidas. Entonces, ahí nosotros como empresa de transporte tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad también con la sociedad de garantizar, ¿no?, que esos empleados que laboran para nosotros o que son parte de nuestro equipo, pues tengan las debidas regulaciones, tengan los debidos controles para garantizar la vida de ellos, de las personas que movilizan y de las personas que transitan también en la vía pública, porque hemos visto muchísimos videos también en las redes. De autobuses compitiendo. Iba a ese punto. Sí. Eso está excelente, que se creen ordenamientos y regulaciones a las empresas a las cuales te dedicas, pero ¿cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las consecuencias? En realidad, no se ha visto una especie de régimen de consecuencias a las personas que infrinjan de ese modo como mencionaste las leyes o normas de tránsito. Definitivamente. Y no solamente... No hay ni siquiera un precedente. Claro, no, importantísimo. Y no solamente las empresas de transporte en sentido general, sino también el ciudadano común.
Sí, un O sea, ejemplo de eso es lo que sucedió un en, sistema de puntos, en un sistema Asua de- hace unos meses atrás, que transito bastante por esa carretera. Del conductor, que había una especie de fiesta popular en Sí. medio de la pista, de la autopista. Un hecho lamentable, muy lamentable. Sí, murieron creo que 10 o 15 personas en ese Sí, hecho sí, en el accidente de Asua, de Asua. sí, en la carretera donde lamentablemente ese vehículo impactó, pero la gente tiene que entender que satanizó al conductor, pero esas Sí, sí, personas claro. estaban en medio de la vía, pública. con una total imprudencia a esa hora tan tarde de la noche, un lugar oscuro, bebiendo en medio de la vía. Realmente fue un caso muy Lamentable. excepcional. Yo creo que fue por el juicio social que se le hizo al conductor, que lo que establece la ley. La ley Sí. establece que cuando hay un tipo de choque, que hay un accidente, que alguien muere, son 48 horas que debe estar bajo investigación por si acaso hubo cualquier tipo de inconveniente entre el conductor y el afectado del choque. Ujú. Y sobre todo también hay, además de esos elementos que mencionaba Aníbal, está también el tema de la educación. Sí, sobre todo, muy importante. Que- Del ciudadano a pie, del peatón. No, que del es lo ciudadano primordial. y también de las empresas que de alguna forma movilizan personas o mercancía también. Que de hecho se hace. O sea, muchas empresas invierten bastante dinero en capacitación vial para educar y mantenerse reforzando a los conductores. O sea, cursos. Con decirte, bueno, mi papá fue chofer por muchísimos años de diferentes tipos de vehículos y equipos pesados inclusive. Y recuerdo que a él le daban, trabajó para muchas empresas importantes, y a él le daban cursos de capacitación. O sea, un chofer de 40 años en ejercicio y le daban cursos de capacitación, Sí, hay que manejo actualizarlo. defensivo, diferentes capacitaciones para mantenerlo vigente. Y creo que eso también es muy importante, que las empresas cuenten con ese tipo de elementos. Tú has tocado un tema muy importante, el punto de la responsabilidad social que tienen las empresas, igualmente que tu caso, que Transporte RD. Hay una responsabilidad social, que esa responsabilidad social se debe distribuir entre el ciudadano, porque el ciudadano actualmente está involucrado 100% en las redes sociales y esas redes sociales lo alimentan más de información de cómo se debe manejar y cómo se debe organizar y cómo debe ser todo ese proceso y entender las leyes y también entender su responsabilidad sobre todo, porque hay un punto que queremos justificar situaciones, pero lamentablemente tenemos un régimen de consecuencias de aquellas personas que no tienen el manejo adecuado. Entonces, ahí estamos en el pequeño espacio, o lamentablemente o la institución no hizo la función o el ciudadano no hizo la función. Sí. Pero hay un punto de educación que se debe dar desde las escuelas. Ahorita hablábamos del tema preventivo, creo que tú tocabas ese Sí, tema. claro. Y creo que yo abogo más que el régimen de consecuencias, que es bien importante, se trabaja en la parte preventiva, mucho más. O sea, Sí. ¿cómo evitamos que se susciten ese tipo de eventos? Educando, el tema de la señalización de tránsito, pero sobre todo, yo creo que el tema de educación es importantísimo. Hemos tocado mucho esa parte, el tema de educación, la parte humana, pero ahora pasemos a la parte de infraestructura, de vías, de elevados, carreteras, puentes y eso. Aníbal, tomando en cuenta tu expertise de la ingeniería civil, claro está, la parte de tránsito, ¿qué se debería de hacer, continuar, qué no hacer, qué sí hacer, qué se está haciendo, qué debería de no hacerse para mejorar la seguridad vial en términos de infraestructura? Mira, en términos de infraestructura es esencial las auditorías de seguridad vial. El Ministerio de Obras Públicas recientemente... ¿Auditoría en qué sentido? Auditoría en el sentido de que cuando una vía está tanto acabada de hacer como con el tiempo, debe ir un ingeniero experto en el área y hacer una evaluación desde el inicio hasta el final, punto por punto, de día, de noche, el drenaje de la carretera, los sistemas de seguridad, que el peralte, que el bombeo. Aquí hay muchísimas vías que tienen dificultades en cuanto a la infraestructura, como te podría poner, por ejemplo, en la rotonda de Punta Cana ocurren muchos accidentes. Sí. Sí. Y nadie se había dado cuenta hasta que Obra Pública fue como te dije, con un equipo de auditores que, aunque es algo reciente y no está 100%, vamos a decir, no se ha lanzado ese manual de auditoría, pero sí se hace en la auditoría indirectamente. En la práctica En la práctica se hace, y se dieron cuenta que había un peralte invertido. Para los que no son conocedores del área, las vías tienen una inclinación para que el vehículo en una curva no se salga de la vía. Una inclinación contraria. Entonces, hay el peralte invertido, como su nombre lo dice, es que está para el lado contrario. Eso hace que el vehículo se salga. Entonces, eso se dieron cuenta porque se hizo una auditoría. Entonces, en ese proceso se visitaron muchos puntos críticos. Los puntos críticos son donde ocurre mayor cantidad de accidentes.
para determinar por qué ocurren. En algunos era un tema de drenaje, que se acumulaba mucha agua. Con simplemente hacer un drenaje adecuado se iba a evitar que sigan ocurriendo accidentes. Y en ese sentido, aunque como quiera la minoría, del 90% que son por imprudencia, queda un 10 y ese 10 se reparte en el factor vehículo y en la vía, o sea, sería como un 4% Sí. la cantidad de accidentes por condiciones de la vía. Que si hay un bache, se debe hacer también una revisión para corregir esos baches que hay en la vía que también producen accidentes. Las barandas de seguridad. Y hace mucho que la terminal de cola de pez tuvo esos accidentes donde el vehículo prácticamente se entierra en la baranda, es porque la No, terminal... pasó un accidente con un colega nuestro que perdió las piernas. No sé si recuerdas, hace unos meses atrás. Yo recuerdo un accidente donde una persona perdió la pierna, Sí. pero eso ocurre con más frecuencia de lo que tú te imaginas. De hecho, pasó con una persona famosa que conducía un Porsche, que era como hijo del dueño Sí, hace unos años. de un Ajá. restaurante. Ajá, entonces, y en este mismo, en este mes volvió Sí. a ocurrir. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, las barandas de seguridad tienen un terminal, se llama cola de pez, que parece una navaja, Sí. que en muchos países se está sustituyendo, ya no se utiliza, se sustituyó por una terminal que no sea tan peligrosa, que se termina enterrada en la tierra o que sale de la vía y cuando tú impactas con ella no te causa ese daño. Entonces, básicamente son muchas cosas que tienen que ver con la infraestructura para evitar accidentes. Ahora que mencionas los puntos críticos y eso, cuando vas a la autopista, principalmente autopista del este, te encuentran muchos agentes de la DGCET deteniendo los vehículos por exceso de velocidad y eso. Los que ellos hacen es los puntos críticos. Mira, nosotros hemos observado que los agentes de la DGC suelen colocarse principalmente para la autovía del Coral, esa zona turística. Brillan por su ausencia en la 6 de noviembre, carretera Sánchez, y uno poco en la autopista Duarte. Pero hemos notado que se colocan en lugares que no son tan estratégicos para evitar accidentes, sino para colocar multas. Ellos se colocan en lugares donde, por lo general, un conductor va a exceder los límites de velocidad en una recta, en una bajada. Ok. Entonces, eso no sería lo correcto. Lo correcto sería que lo hagan de manera preventiva, que si ocurre un accidente en un punto crítico, ellos se coloquen metros antes de ese punto crítico, algunos, qué sé yo, 500 metros, 200 metros, para cuando el agente esté ahí y el conductor lo vea, reduzca la reducción de velocidad. velocidad. Si genera esa sensación de me están vigilando, me van a Exactamente. multar. Pueden fiscalizar Sí. y eso. Sí, Así que sería interesante que la DGC ponga Toma eso en la práctica, nota tomar la de- iniciativa de ponerse en punto crítico y no en punto donde el vehículo fácilmente alcanza alta velocidad. ok. Una observación, que ahora que estamos tocando el tema de la carretera. ¿Existe algún tipo de estudio con relación al tipo de iluminación que debe de tener una carretera? Porque lo que usualmente viajamos, que tomamos algunas carreteras, identificamos tanto los reflectores no están bien ubicados. Entonces, existe un equipo especializado, un personal especializado en esa área. Mira, la iluminación en la carretera es bien criticada por su ausencia, pero realmente las vías no están llamadas a estar iluminadas desde el inicio hasta el final, sino en los lugares puntuales, por ejemplo, la autopista Duarte, donde hay quizás intersecciones, donde hay donde tú cruzas un poblado, tiene que tener iluminación. Tú te vas a países como Estados Unidos y tú te vas a dar cuenta que no está en la carretera 100% iluminada, sino que se señalice bien con Exactamente. pintura reflectiva, con ojos de gato, Ojos de gato, como sí. se llaman, le dicen aquí ojos de gato, que su nombre real es violeta, pero ese tipo de iluminación es la que requiere. Sí hay una iluminación también, ya saliéndome un poco de lo que son las lámparas del vehículo, que te produce cuando tú vienes en una vía que no te separa el tránsito, que te intersecta frente a frente con otro vehículo, te da esa luz que te deslumbra y te puede causar accidentes, pero eso también es por una falta de educación vial, donde aquí el dominicano le pone las luces más potentes a su vehículo y se olvida del que viene más allá, que le afecta, o quizá utiliza las luces incorrectas en carretera. No hay regulación de ese tema de las luces. Sí. Con el tema de las luces se prohibió hace Creo que una normativa es. una normativa del Intran hablaba de las luces LED, la prohibición de Luces luces LED y también de la Por los que xenón.
Pero Eran los luces vehículos LED. del 2020 para acá, todos traen luces LED. Sí, hay una excepción que si viene de Bueno. fábrica no se toma en cuenta, pero era también más por el tema de los que le ponen una barra especial, que, es como Sí. que esa barra realmente... Con nosotros los la- ingenieros solemos hacer eso en nuestros vehículos. Sí, Las bueno. luces LED que están prohibidas, exactamente. Esas barras ya tensoras que ponen abajo los vehículos, exactamente DGC estaba tomando las medidas de la persona que la levante, tenía que tener un tipo de cover que no se puede usar en la ciudad. Tengo que ya Exacto. para el exterior si la persona puede usar. Sí, para monteo. Tú sabes que ese tipo de reglamento que tú acabas de especificar, la gente lo desconoce. Igualmente que dentro de la ley 63-17, el artículo 221, que habla sobre el móvil, sobre el celular. La gente usualmente entiende que si se para en una intersección, se detiene con la señalización de la luz rojo, tú puedes usar el celular y eso está prohibido totalmente. Entonces, se debe entender que el uso indebido del celular es que causa más accidentes actualmente. Sí, no, y eso y lo que tú decías del tema también del consumo de alcohol, que aquí la gente no tiene mucho respeto con eso, ni hay tanto control, podría decir, ¿verdad? Porque en otros países si te agarran bueno, no te dejan ni salir de las discotecas con... Exacto, no No. puede Alcohol. ni siquiera tener vehículo, no puede tener alcohol dentro del vehículo y aquí eso es... Eso, No- o sea, normal. Cotidiano, eso eso es lo cotidiano. cotidiano. eso Tú ves una cotidiano. persona que se para encolpado conduciendo, compra una pequeña y sigue manejando con la cerveza en la mano. De hecho, para mí eso es otro tema más crítico, porque si tú buscas la estadística, no hay estadística de accidentes por alcohol, precisamente por el tema del alcoholímetro. No se mide. Porque no se mide. Pero cuando tú hablas, yo que he tenido la oportunidad de hablar con el director del Darío Contreras y he escuchado al director del NEI Área decir que la mayoría de accidentes de tránsito que llegan a la sala de emergencia hay alcohol involucrado en el accidente. Lo que de hecho, una vez hablando con los que levantan los cadáveres, con un médico legista, me dijo la cruda noticia de que si él iba 5 veces a un accidente diario, 3 había alcohol. Lamentable. Y aprovechar un llamado de acción a la gente, ahora en Navidades, Y se incrementa. use los servicios Sí, de se Transportando RD. No, Si usted va para Punta Cana, nosotros lo llevamos y se va bebiendo su cervecita tranquilo ahí y lleva un conductor designado. Vale la pauta, vale la pauta. Mira que en China se hizo viral eso, que en China hay una aplicación Sí. que si tú estás borracho, tú le escribes, se aparece un motorizado en una motocicleta que se desarma, él mete la motocicleta en el baúl de tu carro Y te conduce. conduce por ti. Wow. Increíblemente eso existe en República Dominicana. Me dicen que hay una compañía de seguro que tiene ese servicio de conductor designado. Como que seguro. te envía un conductor, si tú lo necesitas, si tú no puedes conducir, te manda un conductor designado, pero el dominicano es muy... Eso te decía, nosotros somos tan tercos. Sí, a ustedes se les ha pasado que ustedes están con un amigo compartiendo y cuando ese amigo se va, ustedes ven que no tienen condiciones de conducir y no te da la llave. No, Por No, eso. no. O sea, para tú quitar la llave a una gente de un carro es difícil. Es imposible eso, imposible. Tiene que amarrarle la mano sí, prácticamente. borrachos manejan mejor, dice. Se parquea mejor el borracho. O como dice la gente, no, el vehículo llega. No sé llega cómo. solo. El otro domado. Llega solo. No se sabe cómo. Ahora que tú acabas de mencionar eso, ¿cuál sería la innovación del futuro del transporte? Eso sería un punto importante. Mira, la innovación que no ha llegado a República Dominicana y que creo que para el 2050 quizás todavía quizás llegue es la autonomía. El hecho de que tú no tener que conducir tu propio vehículo, sino que conduzca por ti, no una persona, sino la autonomía de que el vehículo conduce solo con la tecnología y te lleva a tu lugar, es lo que realmente se apuesta en otros países ya más desarrollados a la reducción de accidentes. Aquí eso no lo vemos todavía por muchísimas circunstancias. Okay. Es una tecnología que no ha llegado primero al país. Nuestras vías no tienen la capacidad de soportar eso, porque mucha de esa tecnología es que lee la señalización. Entonces una vía que no esté señalizada, el vehículo no va a entender por dónde ir. El dominicano le encanta manejar, se va a resistir al hecho de que... No, claro. De que otra persona le ponga la mano a su vehículo, como dice. De hecho, hay marcas, tanto, sí. hay marcas, si tú buscas la estadística, no la vamos a mencionar, pero no han dado un peso aquí. Hay marcas de vehículos modernos que se ven involucrados muy rara vez en un accidente porque tienen mucha tecnología. Entonces, mientras más tecnología tiene y se usa, porque lamentablemente la tecnología se puede apagar del vehículo. Hay vehículos que si tú te sales de la vía, del carril, y tú no pones las direccionales, te dan una tira alerta. alerta, sí. Él asume que tú te estás durmiendo Sí. y te devuelve a la vía. Hay vehículos que si te frenan alguien delante, él frena por ti.
Hay vehículos que ya, para decirte lo más común, que si empieza a llover, solo se activa el limpiaparabrisas. Ya esa tecnología es muy común aquí. Sí, muy común. Las luces también. No, te iba a decir- eso te iba a decir, Regula las que- luces ahora. Que quizás no llegará tan pronto el tema de la conducción autónoma. Evidentemente eso está inclusive en piloto en otros países. Pero sí, el tema de la tecnología en los vehículos, eso sí, reducción, frenado automático si te duermes. En estos días vi un caso de un vehículo que creo que era un Volkswagen. Sí, eso Que es. si tú te duermes, él Fíjate. identifica que tú estás durmiendo. Intenta despertar, o sea, mueve el guía, mueve el asiento para que te despiertes. Y si tú no te despiertas, él se autoparquea solo, se detiene. E inclusive llama al 911 si tú no despiertas. Sí, no. ya El hay problema es que sistema- no estamos tampoco preparados para que todo el mundo, porque no es barato. Sí, ese no, tipo el de tema No, bastante tecnología. caro. efectivamente, claro. Habría que regalarle un vehículo a cada ciudadano. Sería el presupuesto de la nación ahí. Y el presupuesto No ahí. aguanta el no. presupuesto. No lo aguanta el presupuesto de la nación. Señor Carlos, señor Israel, unas palabras. Señor Carlos, usted es Transporte RD. ¿Qué usted entiende ahora mismo referente a todo lo que hemos conversado y las mejoras? No, definitivamente me he nutrido bastante con este staff que está aquí, de la que mucho conocimiento. Y nada, lo que decíamos ahorita, motivar a la gente a que realmente propiciemos ese cuidado, ¿verdad? Que nos capacitemos, que busquemos la forma de tener una conducción responsable, una movilidad responsable. Y sobre todo, que si no estás en condiciones de tomar un volante, puedas tener la conciencia de reconocerlo y pedir un taxi, llamar a un familiar que te busque, llamar a Transportando RD, tener esa conciencia de que Sí, sí. no siempre estamos prestos para tomar un volante en la mano. Señor Israel. Para que no salgan en accidentes RD, por favor. No. Evitemos llegar ahí hoy. Bueno, Aníbal, te dejo escuchar tu palabra, principalmente un llamado al gobierno Mira, y luego a la población, claro está. o vamos a combinarlo. Mira, nosotros somos No, el no, no, país- no, discrimínalo. Nosotros somos el Discrimínalo. país número 1 en accidentes de la región. Es un problema muy grave, pero la solución no es tan difícil. Hace falta régimen de consecuencia, voluntad política y educación vial. Todo eso combinado vamos a salir. Educación vial para los más chiquitos, para cuando vayan a conducir, no lo hagan de la manera que lo hacemos ahora. Eso es a largo plazo, pero ya a corto y mediano plazo, el tema de la sanción, la fiscalización. Una persona que tú le coloques una multa como establece la ley, salario mínimo, 10,000 pesos, no es verdad que va a volver a cometer una imprudencia, luego que te obligue a no solo ponerse, también que te obligue a pagar. La ley es muy bonita, la 6317, tiene muchísimos artículos lindísimos, pero se aplica muy poco. En el momento que se empiecen a aplicar esos artículos, vamos a tener un cambio positivo. Licencia por punto, tú le otorgas 20 puntos, como dice la ley, al conductor, a medida que va cometiendo infracciones se lo quita y le quita la licencia, y ahí vamos a tener resultados diferentes. Así que básicamente lo que ha hecho falta es la voluntad política de implementar lo que ya está escrito. Exactamente. No, muy interesante su intervención, porque como usted explica, hay un factor de educación, hay un factor también de aprendizaje y de conocimiento de las leyes, y entender que hay un régimen de consecuencia cuando sucede un hecho, y ese régimen de consecuencia debe traer un resultado. Entonces, agradecido con su tiempo y con su orientación a nuestro podcast de Tendencia Legal. Gracias. Ese es el tema. Nada.